Montparnasse, julio del 2011. Llueve sobre París. Me he olvidado del paraguas prestado por mi madre en la rama del metro. Suerte, nos lanza irónicamente el guía de la entrada, pero con una gota de conmiseración que le sale de la nariz, ofreciéndonos, al vernos entrar, un mapa mojado del siniestro lugar. Somos los dos únicos, Gabriel y yo, ambos decididos a encontrar las tumbas de Cioran, Vallejo, Cortázar, Gainsbourg, Sartre, Beauvoir, entre otros, a pesar de las intemperies. Hace poco Gabriel empezó a leer los cuadernos de Cioran y yo en una especie de peregrinaje hacia el gran Cortázar, a quien le dediqué silenciosamente mi libro, que blanco me alumbra la geometría del deseo, a punto de ver la luz aquí en Lima. Me deja retroceder a mi segunda visita. Seguimos. Estamos empapados. Las líneas del mapa ya han empezado a borrarse. Y de pronto necesitamos pisar una superficie más alta para evitar que nuestros zapatos se hundan en el riachuelo que empieza a correr en el camino de tierra. Poco a poco flotamos hacia la tumba de Cioran. Y es ahí donde, justo al momento de aterrizar, una maceta de flores rota, ex adorno siempre pecando por guachafería, aprovecha para atacarme el tobillo hasta la sangre. A Gabriel le recuerda pérfidamente aquel cuento de García Márquez en el que una herida breve en la piel de una mujer degenera misteriosamente mientras pasea junto con su pareja en París. Y así hasta que ella muere. Entonces la sangre empieza a gotear en la tumba de Cioran, con más sentido, pero cambia de repente su rumbo y dibuja un mapa del cementerio que nos lleva directo a la tumba de Cortázar. Ahí, al buscar un papel que dejé 5 años antes, época en que terminé de escribir mi libro en francés, con el propósito infantil y caprichoso en que me ayudé a publicarlo ahí bien escondido, pero como esperándome bajo la tumba, encuentro un paraguas enorme. El paraguas, regalo de julio en julio, nos protege todo el día. Y todo lo que queda de nuestro viaje en París, bajo el cielo gris y amenazante, se lo dejo en ofrenda a Paul, quien me ha prestado su departamento mientras él está en Lima. Paul, mi amigo del azar objetivo, gran traductor de este libro. Si les cuento esto, es porque Geometría del Deseo es el fruto de más de 10 años de coqueteo con el azar objetivo. Me explico. Lo que André Breton llama azar objetivo es esa antigua creencia en el encuentro entre el deseo humano y las fuerzas misteriosas que actúan a fin de que se realice. En el amor loco lo define así: forma de manifestación de la necesidad exterior que se dibuja un camino dentro del inconsciente humano, lo que solemos llamar buenas o malas coincidencias. Al igual que existen acciones inmorales, amorales y otras, muy raras veces, puramente morales, hay libros escritos para complacer, otros para disgustar y otros hechos fuera del imperio de los sentidos placenteros y corrientes de moda, sin otra intención que la de ir siguiendo la necesidad que se imponen, plazca o no al mismo escritor, lo cual lo convierte sin querer y varias veces a contra de sus propios intereses en un espectador aterrado de su propia obra naciente. Me queda claro ahora que este libro, fruto de la gestación más larga que cualquier mamífero pueda experimentar, no ha sido escrito para complacer, y menos aún para disgustar. Es un monstruo que nació por su propia voluntad y necesidad. Quizás pocos lectores de nuestros tiempos sin tiempo sabrán gozar del trabajo que les costará penetrar esa prosa poética fuera de moda.
Sin embargo, los extraños que se daban la pena, ojalá encuentren ahí un festín a la altura de su ética de gourmet. La forma culta que viste los cuentos no es intelectualismo, sino búsqueda del vestido adecuado a la realidad que espera para decirse. Y queda mucho por decir. Geometría es un mapa que intenta dibujar un territorio desconocido. Ahí mis alumnos van a reconocer algo. Y queda mucho por decir, ya lo acabo de decir. Ese libro quiere hacer resonar la campana que, padeciendo de proporciones adecuadas, no podría rendir música, sino emular el sonido de algún heladero. Resonar y no razonar, ahí está mi único propósito y a la vez mi método. El Perú, sin duda, ofreciendo materia surrealista a la forma que siempre se impuso a mí, me dio impulso para volver a creer en el acto de escribir, luego de varios rechazos editoriales en mi propio país. En francés primero, luego en español, paso iniciático al deseo irracional de volverme otra. De manera extraña, es el texto en castellano que hoy encuentra voz propia. Ya escuché de todo. Es un libro extraño, dixit mi propia hermana, peor mi madre, y ¿por qué no lo has escrito en francés? No se entiende nada. Que cuesta demasiado esfuerzo, que es puro juego estético. ¿Por qué hacerlo tan complicado si lo puedes hacer más simple? Estas críticas yo las recibo feliz. Ahí, sin darse cuenta, la gente define lo que es arte. Y me remito a lo que contesta Picasso a una mujer que le dice, comentando sus cuadros, que su hijo de 5 años hubiera podido hacer lo mismo. Pero yo, contestó el pintor, a los 5 años pintaba como Rembrandt. Entonces es un deber para mí resumir el libro como si cada uno de ustedes tuviese 5 años. A ver si les puedo dar el gusto. Sería algo así como, el deseo define el hombre. Somos puro deseo. Pero el camino del deseo nunca es recto. A lo largo de una vida toma tangentes, esboza triángulos, se hunde en círculos viciosos, a veces virtuosos. Son 14 cuentos para explorar 14 formas geométricas del deseo. Y se aprende mucho más transformándose en león que viendo una película o leyendo un libro sobre leones. Primer cuento. Al principio el pollo. Historia de la creación del mundo desde el punto de vista de un dios cocinero que trata de ordenar el caos. Punto. 2. Joven desnuda de pie. ¿Qué pasa en la cabeza de una joven descubriendo el placer y la culpa de la primera masturbación frente a la falsa simetría de un espejo? 3. 827 Las Ventanas, así se llaman. 2 adolescentes perteneciendo a espacios distintos y a un mismo tiempo viven en paralelo un deseo tan parecido que logran encontrarse en una tercera dimensión. 4. Cómo encontrar velas que sean ceniceros gracias al deseo de los que lo usan. 5. Cuando el exhibicionismo castiga el deseo de la hermana de una mujer. 6. ¿El triángulo amoroso puede ser una virtud? 7. Como el deseo de salir de una cárcel amorosa puede volverse viaje iniciático a través de los parques de Miraflores hacia la Alianza Francesa y tomar forma de espiral. 8. Cría 4 gatos y te sacarán los 2 ojos. 9. Hacer el amor versus tener sexo. 10. Instrucciones para sobrevivir al abandono con letras y números. 11. ¿Qué pasa con el triángulo amoroso cuando se pone punta abajo?
12. El deseo descubre la belleza de los círculos en un ámbito medieval. 13. Un viejo quiere morir y choca con su ángel salvador dentro de un cuadrado. 14. ¿Qué forma dibujaría el deseo animal? A ver qué nos dicen los monos. Finalmente quiero agradecer a los grandes ayudantes que me ayudaron a que esta noche mágica exista. Porque sin ellos, este libro hubiera terminado como los anteriores míos, cubierto de polvo en un cajón de mi escritorio. Cecil, la hija, la hermana, la compañera, a lo largo de tantos años de búsqueda, dando sin querer impulso y materia a los preellos de la geometría. Gracias por ser tan deliciosamente distinta a mí. Paul, el padrino, el hermano, el alma gemela, incomprensible joven y viejo Paul. Traducir mis cantos al español fue sin duda escribir una segunda vez. Nuevo acto de creación, sin lo cual nada resonaría en este libro. Siempre me acordaré de las 3 semanas de invierno encerrados en una casa de Bretaña, de la Bretaña francesa, para acabar con ese trabajo de titanio. César, ya no está en el aire. César, el Cerbero Skype, el bombardero virtual, el pasamundo. 100 otras revisiones más tarde, ayudándome a querer mi posición bipolar de francesa en el Perú. Confort de siempre tener donde esconderse cuando de pronto uno de los dos lados amenaza. Intranquilidad del escritor, viajero intemporal entre los dos mundos de Apolo y Dionisos. Gracias, hermanito, por haber hecho de mí ese funámbulo en constante peligro de perder el equilibrio. Andrea, la madrina del azar objetivo, la que al tocar ese texto con una sola llamada mágica la noche de mi propia boda, lo hizo libro. Fuiste la seguidora fiel de todo el proceso de metamorfosis. Eres la fuerza poética salvaje que siempre me obliga a recordar que no vale escribir sino para buscar la verdad. Julio Ortega, por haberse tomado el tiempo de leer el manuscrito en el aire entre Perú y Chile y de escribirme una carta tan entusiasta. Los borradores, por hacer que ese texto suscite la emoción sin el rictus en la cara de los que siempre encontraban en él una voz distorsionada, al igual que el dejo que nunca perderé. Gabriel, el gran cómplice, el esposo, el rey del final de este libro, el que hizo de mí una verdadera reina. Héctor, el hijo de carne, hueso y alma, quien me enseñó a dar a luz mucho más allá de hacer un libro, porque cada día me enseñas la humildad del arte de ser mamá, alejándome de la vanidad del arte de escribir. El príncipe de mis días, de la otra historia, mi personaje preferido. Y para terminar, quiero rendirle homenaje a mi gata Lola, personaje importante de este libro. Tiene un cuento que se llama Sacrificio de los gatos, que apareció en mi vida hace 12 años cuando recién empecé a escribirlo y desapareció curiosamente hace una semana cuando salió Geometría del Deseo, como si hubiera cumplido con su deber. Voy a leer para terminar una parte del libro que está hablando de los gatos, justamente.